Un saludo cordial para todos. Una vez más, paso por mi canal, Pastora Josefina Arias, desde Colombia. Paso por aquí para hablarles una palabra que el Padre me ha dado. Hoy día hay muchos que dudan y hay mucha polémica entre el pueblo de Dios y porque hay muchos llamados cristianos que dudan de que Dios para esta época aún sigue hablando, pero yo encuentro en la palabra de Dios que Dios habla y que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que Dios sigue hablando a nuestro corazón y yo puedo ver un ejemplo de esto en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quiero decirte, mi amado hermano, que Hechos de los Apóstoles es la iglesia que Dios estableció. Es el modelo de iglesia que Dios estableció para que nosotros lo copiáramos, podría decirse. Y yo encuentro en el libro de Hechos que el Señor le habla a Felipe en, le habla a Felipe para que se acerque a un etíope. Y está en el capítulo 8 del libro de Hechos. Y esta vez Dios habló a Felipe a través de un ángel. Un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto. Ve a Jerusalén. Ve de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. La reina de Etiopía. El eunuco venía de regreso, sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. ¿Sabes? Dios le habló a Felipe para que se acercara al etíope y le explicara la palabra. ¿Sabe? Dios nos habla. Lo que pasa es que muchas personas no tienen fe para creer que Dios puede hablar. Y como nunca han escuchado la voz de Dios, no la conocen. Y la palabra de Dios dice que sus ovejas, comparándonos a nosotros, no es que nosotros seamos ovejas, es que nos compara con ovejas. Dice que sus ovejas oyen su voz y que Él las conoce y las ovejas lo siguen. Así que necesitamos escuchar la voz de Dios. Dios habló a Felipe para que se acercara al etíope y le enseñara y le explicara lo que el etíope leía. De igual manera, el Señor a través de su palabra nos habla y podemos tener la explicación directa de parte de Dios, de su palabra. También yo me doy cuenta en el capítulo 9 del libro de los Hechos que Dios le habló a Saulo de Tarso, siendo un perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso no creía en el verdadero Dios, era un religioso que estaba persiguiendo a el pueblo de Dios para matar a los que él pudiera, poner prisioneros y hasta llevarlos a la muerte, por cuanto él consintió en la muerte de Esteban. Si los mataban, él estaba de acuerdo. Entonces, y Dios le habló a Saulo, siendo un hombre incrédulo, no creía
en el verdadero evangelio y el Señor le habló en su misericordia, ¿sabes? Muchas personas que no creen en Dios, Dios también hablará a su espíritu. El hombre tiene un soplo de vida que lo dio Dios. Y allí es donde el Padre Dios, a través del Espíritu Santo, se comunica al espíritu del ser humano. Los seres humanos pueden escuchar la voz de Dios aunque no lo entiendan, aunque no sepan que es Dios. Porque Saulo le preguntó, ¿quién eres, Señor? No sabía quién le estaba hablando, pero sabía que era alguien muy grande, por lo que él estaba mirando y por lo que había sentido y cómo había caído por tierra. Cuando el Señor llamó a Samuel, el hijo de Ana, cuando era un jovencito, un niño, cuando la madre lo dejó allí con el profeta Elí, él tampoco conocía la voz de Dios, nunca había escuchado la voz de Dios, pero el Señor puede hablar y Él es tan misericordioso y tan bueno que conozco historias reales de cómo Dios le ha hablado a un borracho, le ha hablado a una prostituta, le ha hablado a un drogadicto, le ha hablado a alguien que se va a quitar la vida y escucha una voz que le dice no lo hagas. Entonces, sabes, mi amado hermano, el que, el que diga hoy día que Dios no habla está en un grave error. Sabes, yo te aconsejo que leas el libro de Hechos para que tú te des cuenta que Dios habla. Dios vino y le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Pero el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Saulo escuchó la voz de Jesús y sí te garantizo que el que escucha la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz a través de su espíritu, yo te garantizo que la vida de esa persona no será igual. Si tú, mi amado hermano, que dices que Dios no habla y que no podemos andar diciendo que Dios me dijo, que Dios me habló, métete en el secreto con Dios y dile que te hable. Y yo te aseguro que tu vida nunca más será igual. Tu vida será bendecida y prosperada. ¿Sabes? Dios le habló a Saulo de Tarso, cambió su vida. Dios le habló a un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en visión. Amén. Dios habla a través de sueños, a través de visión, a través de la palabra. Él habla al corazón. Escuchas una voz que habla en tu interior. Y él le habló a Ananías en visión. Lo llamó Ananías. Estoy en el versículo 9 de Hechos. Y sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que reciba la vista. ¿Sabes? Cuando él le habló a Ananías, lo mandó a hacer algo específico. Las personas que no escuchan la voz de Dios no saben ni para dónde van. Hacen las cosas por emoción, hacen las cosas por sus propios instintos, aunque son ministros de Dios, muchos de ellos. Necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos escudriñar las escrituras y entender que Dios habla aún
Aún Dios está hablando a través de lo que sucede alrededor de nosotros. Él también nos habla. Y si tú le preguntas, Él te habla, Él te contesta. Él no es una persona maleducada. Él te contesta si tú le preguntas, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿por qué esto? Dime qué hago, cómo soluciono esto. Señor, ¿qué palabra necesitan las personas donde voy a ir? El Señor te llevará exactamente al pasaje bíblico donde tú le hablarás y predicarás y las personas recibirán la bendición específica que Dios preparó para ellos. Y es una bendición. Sabes, yo no sabía de qué hablar ni qué tema era el que Dios tenía para hoy, pero el Señor me decía, me guiaba y me hablaba a mi interior de mi espíritu y me decía que hablara de escuchar la voz de Dios. Y yo dije, bueno, ¿y dónde encuentro pasajes bíblicos que me hablen específicamente de que tú hablas? Y él me dijo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y yo me vine exactamente al capítulo 8 y empiezo a encontrar cómo Dios habla. Empiezo a encontrar que Dios le habló a Felipe, que Dios le habló a Ananías, que Dios le habló a Saulo. Y aquí encontramos cómo los ministros de Dios, cómo los apóstoles escuchaban la voz de Dios. Amén. El Señor le dijo, ve porque Él es instrumento. Mira todo lo que le dijo el Señor a Ananías. Ananías tenía miedo de ir donde Saulo, pero el Señor exclamó, pero Señor, exclamó Ananías en el versículo 13, estoy leyendo. Estábamos leyendo el 11, el 12 y ahora leemos el 13. El Señor mandó a Ananías para que orara por Saulo de Tarso, porque Saulo quedó ciego cuando él cayó a tierra. Una luz resplandeciente lo dejó ciego. Amén. Todo el que se encuentra con el Señor Jesucristo, el Señor le cambiará su manera de ver las cosas. Eso fue lo que Dios hizo con Saulo. Entonces sigamos en el versículo 13. Dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Felipe tuvo un diálogo bastante largo con el Señor. De estos que estoy hablando, no. Felipe no perdona a Ananías. De estos que estoy hablando, para Ananías era normal hablar con Dios. Para nosotros es normal decir, yo escuché la voz de Dios. Yo le pregunté a Dios y Él me contestó, pero hay gente que nos critica por decir que escuchamos la voz de Dios y que Dios me dijo y que Dios me habló. ¿Sabes? Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu para escuchar la voz de Dios, ya no vamos a tener duda. Nosotros conocemos la voz de Dios. Dice la palabra que sus ovejas oyen su voz. O sea, las ovejas de Dios, los hijos de Dios no escuchan voces contrarias para obedecerlas. Y conocemos cuál es la voz de Dios y cuál es la voz contraria. Porque el enemigo siempre quiere engañarnos, pero cuando nosotros somos entrenados en conocer la voz de Dios, Él no nos podrá engañar. Dice que el Señor le dijo a Ananías, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Dios estaba hablando con Ananías y convenciéndolo de obedecer, de obedecer.
Amén. Entonces, Dios habla. Hoy estamos hablando y tenemos un tema muy especial y es que Dios sí puede hablarnos. Ananías no era un predicador conocido, no era el profeta, no era el apóstol, era un hombre común y corriente. Era un simple creyente, dice la palabra en el versículo 10, para que no digas, no, es que Dios le habla es a los grandes ministros, a los apóstoles, a los profetas. Dios te habla si tú quieres que Él te hable, pero si tú no buscas escuchar la voz de Dios y prefieres andar detrás de los profetas, andar detrás de los que escuchan la voz de Dios para que te hablen a ti, para que Dios te envíe razones con ellos, pues eh, es una condición muy triste, porque sabes, Dios es tu Padre, Él te quiere hablar a ti también, Él te quiere hablar a ti y me quiere hablar a mí. Yo escucho la voz de Dios en los momentos más difíciles, en los momentos en que no sé qué hacer, yo le pregunto a Dios. Y también en los momentos en que estoy a solas con Dios y Dios me responde. Dios me ha llevado a recordar cosas que yo había olvidado y Él me las recuerda, no para echármelas en cara, sino porque en algún momento ha querido hacer una obra en mí y sanar algo en mi corazón. Y Él me ha llevado a momentos en los que, por vivir ese momento, le di legalidad al enemigo. Entonces el Señor tuvo que llevar a, a recordar ese momento para que pudiera cerrar puertas, ¿sabes? Es muy importante esa comunicación con Dios porque solamente Él puede hacer esas cosas. Muchas veces hasta nosotros mismos olvidamos eh, las cosas porque el mecanismo del cerebro del ser humano tiene tendencia a olvidar lo que le daña y a esconderlo, pero Dios lo saca porque es necesario que seamos sanados. Muy importante escuchar la voz de Dios y tener tiempos con Él. Entonces Ananías le dice al Señor que Saulo era un perseguidor, que él no podía ir porque se acordara cuántas cosas él había hecho, pero el Señor lo convence con este argumento de que Saulo era una persona escogida por Dios para llevar el mensaje de la palabra a muchos lugares. Y muchas veces hay personas que se conducen por sus propios pensamientos, menosprecian a otros, eh, porque tienen conocimiento humano de lo que ha hecho esa persona, pero escuchar la voz de Dios nos va a hacer ser efectivos, muy importante. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabía Ananías de que de que el Señor Jesucristo se le había aparecido en el camino? Porque el Señor Jesucristo se lo dijo. Entonces, importante escuchar la voz de Dios para saber todas aquellas cosas que nosotros como humanos a veces no podemos saber, pero el Señor nos dejará saber todo aquello que nosotros necesitamos saber y para que seamos efectivos en el mensaje de la palabra, en publicar y en ganar a otros para Cristo, en publicar su palabra. Amén. Qué maravilloso es Dios. Y bueno, si recorremos el libro de Hechos, vamos a encontrar muchas veces cómo Dios enviaba a sus discípulos, cómo Dios les hablaba, cómo Dios les guiaba.
Y, y bueno, estas verdades son para nosotros, para nuestra época, para que la iglesia sea una iglesia efectiva. No podemos mostrar el verdadero reino, el gobierno de Dios, si no escuchamos la voz de nuestro capitán, del que nos manda. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar, porque yo quiero orar para que el Señor quite eso, ese argumento que es el adversario, ¿sabes? Al adversario, al enemigo es el que le interesa que nosotros no escuchemos la voz de Dios para que andemos a tientas, para que viendo no podamos ver y oyendo no podamos oír. Tenemos oídos, pero no escuchamos la voz de Dios, porque la voz de Dios no se escucha con estos oídos, se escucha con los oídos espirituales. Entonces en este tiempo vamos a orar para que Dios abra los oídos espirituales y nos enseñe a escuchar su voz. Amén. Padre, te doy gracias por cada persona que está mirando este video y que está escuchando esta palabra. Oro para que seas tú hoy tocando esos corazones, dándote gracias a ti, mi Padre bueno, por esta palabra preciosa que nos has dado. Maravilloso eres tú para confirmar tu palabra en los corazones, Señor. Tú sigues hablando, Señor Jesucristo. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no cambias, Señor Jesucristo. Yo sé que tú en el corazón de cada persona que está escuchando estás haciendo tu obra. Quita ese argumento maligno de que tú no hablas para este tiempo y que el último profeta fue Juan. Mentira del diablo, mentira. Yo reprendo alto y echo fuera toda mentira que el maligno ha metido en los corazones, porque tú, Señor Jesucristo, sigues hablando y sigues guiando a tu pueblo a través de tu espíritu. Hoy declaro tu presencia, quitando, Señor, argumentos de los corazones y de las mentes de las personas que están en sintonía de mi canal. Hoy desato tu mente en el nombre de Jesucristo y declaro que ese argumento maligno se deshace. Padre, envía tus ángeles, ángeles que ministren las vidas, ángeles que corten toda cadena, que quiten toda venda de los ojos de cada persona que mira este video. En el nombre de Jesucristo, yo desato esa mujer que me está mirando, esa mujer que está en contra de los que dicen que escuchan la voz de Dios. Oh Samai Kaya Saya, yo desato tu mente, tu voluntad, tus emociones y ahora mismo declaro en el nombre de Jesucristo que Dios abre tus oídos espirituales para oír. Oirás la voz de Dios hablando a tu espíritu. Oh Samakaya Mahaya, así como el Señor convirtió a Saulo, un perseguidor de la iglesia, lo convirtió en Pablo. Así el Señor te convierte a ti en una persona que hablará a muchos y restaurará vidas para Cristo, vidas, y escuchará la voz de Dios. ¿Sabes? Nadie que se llame hijo de Dios puede vivir sin escuchar la voz de papá. Dice la palabra del Señor allá en Romanos que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios habla. Él nos guía a través de sus palabras que están escritas en la Biblia y es palabras que descienden del cielo, palabras que son para hoy día. Amén.
Por eso, Padre Santo, yo declaro que tú tocas esos corazones y que tu espíritu se está moviendo en cada vida para hacer tu voluntad perfecta sobre cada corazón. Oro para que tu presencia se mueva allí donde hay una familia que escucha, Señor. Yo desato bendición sobre esa familia, sobre los hijos, sobre cada vida, Señor. Declaro sanidad y medicina sobre los cuerpos. Aquellos que estaban enfermos, hoy declaro y desato sanidad. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso que está escrito en Isaías 53, 4 y 5, lo declaro en el nombre de Jesucristo, lo declaro hecho ahora. Por su llaga, nosotros somos curados. Por su llaga, tú eres curado. Por su llaga tú eres curado. Lo declaro en el nombre de Jesucristo y desato tu mente para escuchar la voz de Dios, la voz audible, la voz a través de la palabra, la voz a través de sueños, en visión, en revelación. Linda calla, calla, calaya. Tú que dices, yo quiero escuchar la voz de Dios, pon tus manos en tus oídos simbólicamente, porque no es en esos oídos donde tú vas a escuchar la voz de Dios, sino en tus oídos espirituales. Entonces vas a colocar tus manos en tus oídos o en el corazón si tú quieres hacerlo, porque Él va a hablar a tu interior. Coloca tus manos en el corazón y dile, Señor Jesucristo, háblame. Yo quiero conocer y escuchar tu voz. Guíame. Quita de mí todo lo que impide que yo te escuche. Quita de mí todo lo que impide que yo tenga esa comunión contigo, esa amistad contigo para escucharte hablar. Aleluya. Gracias, Señor. Despierta el espíritu de aquel que está dormido. Levántate. Levanta tus manos y proclama el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabo tu nombre, Señor, por este tiempo maravilloso que nos das. Declaro que tú estás abriendo los cielos, los portales de los cielos, del tercer cielo, para derramar bendición sobre cada persona que está viendo este video. Te cubro con la sangre de Cristo, a ti y a toda tu casa. Declaro en el nombre de Jesucristo que la bendición de Dios te alcanzará en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Comparte este video si ha sido de bendición. Declaro la derrota del adversario y declaro la victoria de Cristo sobre tu vida y sobre toda tu familia en el nombre de Jesús. Amén.